Bueno, el día de hoy nada más tendremos 25 minutos porque este auditorio está muy caro. Entonces, postproducción, si me das ahí, por favor. Entonces, toma, yo organizé ahí una presentación. Bueno, nuestro título, Después del anochecer, eh, de Stephen King, nos lo estuvimos leyendo para traer una sinopsis sobre este libro que nos gustó mucho, de terror, género cuento de terror. Bueno, nosotros nos estuvimos leyendo este libro que es de la versión de 2023, pero la primera versión fue publicada en 2008 en el idioma del inglés. Después de esto fue publicada en 2009 al idioma del español por Esperanza, por acá dice, por Javier Martos Angulo y la editorial Penguin Random House. Y por la editorial Penguin Random House. Este libro cuenta con 440 páginas y 13 capítulos. Bueno, otro detalle que se le puede añadir a este libro es que acá tiene una cita a un texto de Arthur Machen, el gran dios Pan, que es una de las grandes inspiraciones para crear esta obra por parte de Stephen King. Bueno, entonces vamos a entablarnos más en lo que viene a ser Stephen King, alias Richard Bachman. ¿Vos sabías que él empezó a usar un alias porque antes un escritor solo podía publicar un cuento por año? Entonces él, al querer publicar más, empieza a crearse el alias de Richard Bachman, bajo el cual empieza a crear varias de sus obras más famosas. No, la verdad es que no lo sabía. Y, ¿sabes? Yo te cuento algo. Él cuando era chiquito estaba con unos amigos jugando en unas vías del tren y a un amigo lo arrollaron frente a él. Eso a cualquier persona lo deja traumada y eso lo acercó más al horror y al terror. Sí, totalmente. Fuera de eso, desde chiquito tuvo una difícil situación no solo económica, sino también parentesca, porque su papá lo abandonó a la edad de 2 años. Sí. ¿Y sabes qué otra cosa que este man es muy de malas? Que imagínate que en 1999 iba caminando por las calles de California y un bus lo arrolló y lo volvió nada. Y eso pues lo dejó muy cambiado y cuando volvió a escribir pues cambió completamente su mentalidad. Sí, otro detalle que se le puede atribuir a este autor es que tuvo un gran problema con las drogas y el alcoholismo, tanto así que llega un punto que varias de sus obras no es casi consciente de haberla escrito bajo el estado en el que él estaba. Fuera de eso, él ha escrito más de 65 novelas completas, esto sin contar lo que viene a ser cuentos publicados en periódicos. Eh, a ver si acá nos muestra, porque yo puse una tablita de cuáles son varios de los relatos más famosos que él tiene. Aparte, cabe aclarar que él tiene más de 100 premiaciones y 300 nominaciones. Entonces, acá podemos ver algunos de sus cuentos más famosos, como El Resplandor, It, El Cementerio de Animales, Carrie. Tenemos otros títulos como lo podría ser La Cúpula, La Torre Oscura, El Visitante, Mr. Mercedes, Doctor Sueño, cuentos que bajo la cultura del terror han sido muy influyentes. Y bueno, yo creo que ya deberíamos tener a los oyentes mamados de nosotros acá hablando tanta carreta. Yo creo que porque no empezamos a hablar ya un poquito más del libro. Bueno, vamos a hablar de uno de los 13 relatos de este compendio, el cual es llamado Willa. Willa es una chica de aproximadamente unos 20 años que está cansada de su vida en un pequeño pueblo llamado Crow Springs, con el cual decide irse haciendo autostopping hasta San Francisco. Al enterarse de esto, su novio la sigue hasta una parada de buses, donde allí con unos amigos esperan el bus hasta San Francisco. Mientras tanto, David se distrae con una lata de Budweiser y cuando mira para el horizonte encuentra una taberna llamada la Ruta 27, en la cual en un pasillo al fondo encuentra a Willa. Cuando encuentra a Willa le dice que se miren en el espejo y al final de cuentas no se ven. Y Willa le dice, es que estamos muertos. Entonces, ellos deciden ir a buscar al resto de sus amigos que están en la parada de bus a decirles esto. Estos no logran asimilar del todo esto y Willa y David deciden devolverse para la taberna y quedarse allí para toda la eternidad bailando.
Eh, Esta obra culmina diciéndonos que se hacen avistamientos de estos dos bailando en esta misma taberna llamada la Ruta 27 y también se mencionan varios aspectos que nos hacen referencia a que ellos están como entre el infierno y el cielo, como en un limbo. Y también ellos no se habían dado cuenta que estaban muertos, sino hasta 20 años después. Luego otro de mis cuentos favoritos sería la bicicleta estática, que básicamente es un man que está demasiado gordo, va a su médico de confianza, el cual le comenta que tiene el colesterol por las nubes, con lo cual le recomienda hacer ejercicio, por ejemplo una bicicleta estática. Luego también le hace una analogía antes de que se vaya, de que en su cuerpo hay trabajadores y si tú lo sobrecargas mucho, en algún momento estos trabajadores renunciarán o se cansarán y tu sistema se colapsará. Esta metáfora él se la toma bastante en serio y él decide comprarse una bicicleta estática. Él se empieza a hacer ejercicio todos los días en esta para intentar adelgazar y que le baje el colesterol. Entonces él cuando se monta empieza a imaginar que está en una carretera y que tiene que llegar hacia una camioneta en donde están los supuestos trabajadores de su cuerpo. Cabe mencionar que este Skift, el cual es el gordo, también es un dibujante y cuando se obsesiona con estos trabajadores que tienen su cuerpo, empieza a hacer dibujos, como por ejemplo uno de estos trabajadores suicidándose con una escopeta. Luego, él piensa que después del suicidio de uno de estos trabajadores, el resto lo empezarán a buscar. Y para finalizar el cuento, él cuando en su bicicleta imaginaria ya llega más o menos donde debería de estar la camioneta, esta lo arrolla por detrás y él al pensar que ya está muerto, realmente los trabajadores de su cuerpo solo querían mantener su trabajo y si él bajaba de peso pues no lo podían hacer. Luego el relato de estrella de estos 13 es N, el cual consta básicamente de un psiquiatra, el cual toma el caso de N, que es un paciente con trastorno obsesivo compulsivo. Bueno, cuando él se toma el caso de N le empieza a contar toda su historia y le dice que él fue un día a un campo llamado el Campo Ackerman y que habían 8 piedras alrededor. Resulta que él cuando va a fotografiar estas se da cuenta de que una desapareció y sale como un portal, así como pueden ver en la presentación. Empiezan a aparecer monstruos extraños, como él lo llama, de otra dimensión. El doctor, o sea el psiquiatra, empieza como a decir que es una alucinación de él, que él no le cree nada. Entonces al final N se termina matando porque piensa que no puede soportar la carga de mantener el mundo normal y el mundo de los espíritus. Con lo cual, el doctor John Boyne o el psiquiatra decide ir a visitar el campo Ackerman y desarrolla el mismo trastorno obsesivo compulsivo que tenía su paciente, descubriendo asimismo que todo lo que éste le decía era correcto. También divisa un monstruo llamado Chutun, que es un artrópodo de unas 8 tentáculos con un ojo amarilláceo grande. Luego de esto, el trastorno obsesivo compulsivo sigue avanzando hasta el suicidio del Dr. John Bonsai. Todo esto queda registrado en el diario que este tiene. Con esto se suicida también su hermana leyéndolo y un amigo de la infancia, todos en el mismo puente. Bueno, ahora me gustaría empezar a hablar de los 3 relatos que más me gustaron a mí. El primero es El gato del infierno. Resulta que una vez Amanda estaba paseando por los alrededores de una mansión y se encontró un gato, el cual termina asesinando a ella y a una de sus mejores amigas. Resulta que este gato es la representación de la venganza. ¿Sabes por qué, Vicente? Sí, porque el dueño de esta mansión y el hermano de Amanda, Drogan, en un inicio tenía una fábrica de farmacéuticos, en los cuales para probar uno de los que mejor ha vendido, empezó a probarlo con gatos. Estos fueron muriendo hasta llegar al punto de 15.000 gatos. Y con esto el espíritu, por así decirlo, de venganza se transforma en este gato. Bueno, resulta que Drogan, asustado, decide contratar un asesino a sueldo, ya que no sabe en qué momento lo pueden matar. Entonces a él contratar al asesino a sueldo, Halston, el asesino, piensa que va a ser un trabajo muy fácil, pero en realidad esto no es así. Primero intenta ahogarlo, pero el gato termina escabulléndose y escapando. Luego de esto terminan peleando en un carro, en el cual primero lo atraganta con sus pelos y lo termina degollando de una forma bastante tétrica. Al finalizar este cuento, se nos cuenta como el asesino
a sueldo, Halston, termina casi que irreconocible por los rasguñazos y el daño que le causó el gato. Y este es encontrado por un granjero en un carro. Ahora me gustaría hablar de Ayana. Resulta que un viejo le habían diagnosticado cáncer de páncreas. No tenía posibilidad de sobrevivir alguna. La familia empezó a rezar por él para ver si podía ocurrir algún milagro. Resulta que un día apareció una niña morochita de aproximadamente 6 años a darle un beso en la frente para que pues se curase. Resulta que exámenes después logró curarse y quedó sin el cáncer de páncreas. Y entonces luego vivió 4 años más de su vida sano hasta que se atragantó con un hierbo de carne. Entonces, luego de eso, en la sala donde está su padre, estaba el hijo, el cual al presentarse la morochita, la Ayana, consigue los poderes de crear milagros dando besos a pacientes que están ya en una situación muy difícil, y con el paso de los años él va curando a las personas. Y por último me gustaría hablar de Mudo. Resulta que un día Monet, un conductor, va pasando por las calles de Florida y se encuentra un mudo haciendo autostopping. ¿Él cómo sabe que es un mudo? Pues en un cartel que tenía decía que si lo podía dejar en una parada y que era mudo. Entonces al montarse a su carro le empieza a cortar los problemas que tiene él con su esposa. Resulta que su esposa lo engañaba con un profesor de filosofía y malversaba fondos en tangas de Victoria's Secret y tickets de lotería. Porque la señora trabajaba en una escuela pública y se gastó más de $750,000 del sueldo de esta escuela para comprarse eso. Luego, mientras Monet iba en su carro, para en una parada y se va a ir al baño. Le pregunta al mudo que si quiere ir y este le dice que no. Cuando vuelve al carro, el mudo resulta que desaparece. 2 días después, se le comenta que su esposa y su amante, el vaquero, se encontraron muertos en un motel, el cual Monet le había dicho al mudo su ubicación también. ¿Vos crees que es coincidencia esto? No, no lo creo. Bueno, por cuestión de tiempo, no se podrá decir el resto de los relatos que tiene este libro, y el resto son El sueño de Harvey, un lugar muy estrecho, el New York Times, un precio de ganga, área de descanso, las cosas que se dejaron atrás, tarde de graduación y la chica del pan de jengibre. Bueno, vamos a decirles que al final de la obra se encuentra, por así decirlo, un relato adicional, el cual se llama Notas del Anochecer, en el cual nos dicen por qué Stephen King escribe estas obras tan extrañas. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con Willa. Willa la escribe porque después de su accidente en 1999 empieza a creer que el ser humano es un ser muy perfecto y morir y que no pase nada después de la muerte es algo muy tonto. Luego, el cuento de la bicicleta estática se da por el odio que tiene Stephen King hacia estas y busca una manera de hacerlas entretenidas. Luego, por último, tenemos el cuento de N, y él lo escribe buscando una historia parecida a las de H.P. Lovecraft y que se combine con el trastorno obsesivo compulsivo, debido a que él piensa que todo el mundo tiene así sea en mayor o en menor medida. Bueno, y El gato del infierno, él lo escribe primero porque un amigo que trabajaba en una revista le envía una foto de un gato con la cara perfectamente partida, mitad color blanco y mitad color negro. Resulta que le había pedido un favor, que si podía hacer un cuento corto, de aproximadamente unas 500 palabras para publicarlo y hacer un concurso sobre para ver quién podía completarlo. El otro es Ayana. Él, otra vez en su accidente de 1999, lo dejó bastante traumado y él pensó que él se había salvado por uno de esos milagros y por eso quiso escribirlo aquí en este libro. Y por último, Mudo. Es algo muy bobo. Él había leído en una revista que una chica había malversado
$75.000 en tickets de lotería y pensó, ¿qué dirá su esposo? A ver si Lina nos colabora adelantando un poquito acá. Bueno, vamos a hablar de los personajes de 4 cuentos. Espero que nuestra profesora Catalina nos esté escuchando para que se sienta orgullosa. Entonces ahora vamos a decir los de Willa. Willa have two main characters, which are Willa and David. Willa is a young girl, like he have like 20 years old, and he is born in the life of Crow Springs. So he decided to go to San Francisco, searching new opportunities and a new life. David is the boyfriend of Willa, and when Willa go to San Francisco, he decided to go to a bus station to go to San Francisco too. Later, we got the Static Cycle. We got two main characters too, that is the Doctor and Skiff. The Doctor era a man like 16 years old, and he tells the analogy of the workers into her body to Skiff. And Skiff is a man that have like 30 years old, is very fat because he ate at McDonald's every day, and he is a worker. He is a drawer to big marks to do ads or yes, ads. Next, Thomas, what are your characters? My characters are Halson. Halson is the assassin that is contracted by Drogan to kill the cat. Drogan is a man of 80 Drogan is a man. He is in a wheelchair and he is the millionaire by the pharmaceutics. And Monet is the conductor of the car who gets cheated Mudo and his wife By his wife. his wife. Bueno, luego si Lina nos colabora otra vez. Bueno, nosotros tenemos claras opiniones sobre este cuento. Realmente es un poco largo, pero tiene pues buenos cuentos. Los 6 que les dijimos son para nosotros los mejores. Lógicamente puede que haya algunos cuentos que les guste más o menos, pero eso es lo mejor de la obra, que tiene distintas formas de escribir con el paso del tiempo de Stephen King. Luego, lo que más me gusta también es que tiene historias muy distintas y al no tener correlación entre sí puede tratar de temas muy variados. Lo que menos me gustó realmente fue que como hay cuentos tan cortos, inclusive hasta de 5 páginas, los personajes no se pueden desarrollar mucho y tampoco se nos pueden decir muchas características de estos mismos y menos físicas, porque es un cuento que habla más como de lo psicológico. A ver, Tomás, ¿qué opinas tú sobre este libro? A mí lo que más me gustó es cómo el autor Stephen King hace surgir miedo de cosas tan cotidianas de nuestro día a día. ¿Quién pensaría que un gato llegaría en forma de venganza para matar a gente? O, por ejemplo, una bicicleta estática. Nadie pensaría que eso podría salir del miedo. Pero lo que menos me gustó, coincido con mi compañero Vicente. Hay cuentos muy cortos, no tienen el suficiente desarrollo, y hay otros que no suelen ser como muy de mi agrado. Bueno, nosotros también tenemos frases favoritas. La mía es: la oscuridad es más amena cuando se comparte. Y la mía es: solo quedamos mi mejor amigo y yo. También queríamos recomendar este libro, o por así decirlo, patrocinarlo, en sentido que es un libro que nos puede introducir mucho en el mundo de lo que viene a ser el terror, ya que no es tan pesado. Es un libro que realmente, si leemos por capítulos individuales, es bastante corto y se ve como Stephen King, al pasar los años, desarrolla distintos tipos de escritura y distintos temas.
¿Y tú qué nos dirías de lo mejor de este libro, para decirlo? Yo también lo recomendaría. ¿Por qué? Porque a mí me gusta bastante el terror, me gusta verlo en películas y leerlo en libros. Y la verdad es que este libro me gustó mucho. Primero por la forma de cómo lo escribe King y cómo lo hace tan detallado. Y segundo, por cómo los cuentos no tienen correlación entre sí, me gusta bastante. Bueno, ahora les vamos a contar un poco de la intertextualidad y las referencias que se hacen. Acá, como podemos ver, se mencionan lugares como lo serían California o Maine, que son sitios los cuales frecuenta Stephen King, los Rolling Stones, los Beatles, Freddie Mercury, Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft o demás figuras de terror, o también libros de él mismo, como lo podrían ser El Resplandor. Bueno, ahora Tomás me ha comentado últimamente que cuando lee libros le gusta subrayarlos. Tomás, ¿podrías compartir a la audiencia un poco de las figuras o lo más curioso que has encontrado? Sí, me ha gustado encontrar bastantes figuras literarias, pero les voy a decir algunas. Por ejemplo, un símil que yo encontré fue que apuntó con los dos dedos índices como si fueran dos pistolas. También encontré una hiperbatón. También encontré una hiperbatón que estalló la señora Palmer con furia. Y por último, encontré una prosopografía que decía, era una mujer prohibidamente hermosa de aproximadamente unos 40 años. Bueno, ahora les vamos a contar un poco de los datos curiosos que tiene este libro. Como les mencioné anteriormente, este libro, una de las grandes inspiraciones fueron Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft y también Margaret Machen con El Gran Dios Pan. Otras referencias que se pueden encontrar en este relato es que, por ejemplo, en el cuento de La chica del pan de jengibre se nos habla sobre un tipo que mató a una mujer y a toda su familia con un hacha, lo cual podría hacer referencia a El Resplandor, que al inicio se nos menciona que en la casa que la familia está viviendo ya se había matado a una familia, un señor con un hacha. Eso podría ser una correlación que tienen estos dos cuentos. Otra cosa que también se puede resaltar de este libro es que muchos de estos textos ya han sido publicados, ya sea como partes de una película, como cómic, como lo podría ser N, que fue publicado en la versión de un cómic, incluso alargado por Marvel. Y también tenemos El Gato del Infierno, que tuvo una aparición en las películas con los gatos del demonio. A ver, Tomás, coméntanos, ¿qué curiosidades podrías decirnos? Para terminar, una curiosidad que encontré yo es que Stephen King tiene una fobia al número 13. Por eso normalmente cuando buscamos el libro, King nos dice que tiene 14 relatos en vez de 13. Se inventa normalmente uno para no tener que lidiar con este número. Bueno, y con esto se nos acaban los minutos. Me gustaría darle las gracias a pues, todos los profesores, lógicamente, por darnos tiempo, a ustedes por escuchar, a mi compañero Jacobo, que nos colaboró con las figuras literarias y no pudo pasar, a Matías no, porque no hizo nada. Le quiero agradecer también a Víctor y espero que les haya gustado. Bueno, los felicito por el formato que utilizaron para presentarse, la naturalidad como la hicieron. Definitivamente son unos profesionales de la exposición y hacen un ejemplo de lo que es un análisis de una obra, a mi modo de ver, maravilloso, majestuoso. Ya nosotros habíamos visto a Vicente varias veces con esas capacidades expositivas, pero hoy deslumbra a Tomás también a su lado y simplemente me queda por decirles, producen gran satisfacción entre todos los profesores, no solamente los profesores de inglés, en los de español y literatura, sino en todos los demás.
Ustedes son una muestra muy clara de todo lo que son capaces de aprender. Los que han pasado por aquí antes de ustedes y ustedes nos han dejado esa muestra muy clara. Los felicito y démosle el aplauso que ellos se merecen por esta exposición tan maravillosa.